Gracias al pastor, a mis líderes que me han dado este privilegio de traer la palabra de Dios esta noche. First and foremost, I want to thank God and I want to thank my leaders for giving me this privilege to bring forth the Word of God. Sé que no es algo pequeño, algo que se toma como que es nada. Yo sé que en traer la palabra de Dios o solo en subir en el altar trae una responsabilidad grande. I know bringing forth the Word of God has a great responsibility. Y por no quitar mucho tiempo, ¿por qué no entramos a la palabra de Dios? And to not take too much time, why don't we go to the Word of God? Isaías 11, verso 2. Isaiah 11, verse 2. Y cuando lo tienen, un fuerte amén. And when you have it, can you give a loud amen? El libro de Isaías, capítulo 11, verso 2 dice: en el nombre de Jesús, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaiah chapter 11 verse 2. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. ¿Por qué no oramos antes de ir a esta palabra de Dios? Why don't we pray before I start teaching the Word of God? ¿Por qué no pedimos al Señor que Él nos habla en esta noche? Tenemos que venir a la casa de Dios con una intención de recibir una palabra de Dios. Why don't we ask God to speak to us? We have to come with an intention of receiving the Word of God. ¿Por qué no oramos con sus propias palabras? Lord Jesus, Señor Jesús, háblanos en esta noche. Lord Jesus, speak to us, God. Lord Jesus, we desire a word from you, Lord. We desire, God, to hear your voice. We desire you, Lord. Speak through me, Jesus. Let it be your word and not mine, God. Let it be your word, Jesus. I am just a vessel for your glory, God. Speak to your people tonight, Lord. Anyone that needs a word tonight, God, I pray, Lord God, that you touch their heart, touch their mind, Jesus, touch their spirit, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus, we desire your Holy Spirit in this place, God. I ask you, Lord, that you move in this place, Lord God, in every single one of these people's hearts and minds and spirits, Lord Jesus. Touch them, Lord God, in the powerful name of Jesus Christ. Amen. Se pueden tomar asiento. You guys can take your seat. En leer Isaías 11:2. When I was reading Isaiah 11:2, podemos ver que el Espíritu Santo we can see that the Holy Spirit es an embodiment, como encarnación de 7 espíritus. of 7 spirits. Pero el espíritu más importante But the most important spirit que yo siento para cada uno de nosotros that's important to each and every one of us es el temor del Señor. is the fear of the Lord. Pero el temor del Señor no significa que estés literalmente temeroso de Dios. But the fear of the Lord doesn't literally mean to fear the Lord. Like you're just scared of God. Tienes miedo de Dios. Like if you're afraid of God. No, es más como una reverencia hacia Dios. But it's a reverence towards God. Significa un profundo respeto por Dios. It means a deep respect to the Lord. Y reconoces a Dios como todopoderoso. And you recognize God as all-powerful. Y aquí hay un ejemplo detallado. And this is a detailed example. ¿Sabes cuando estás a punto de hacer algo que no deberías? You know when you're about to do something that you're not supposed to do. O estás a punto de pecar. Or you're about to sin. Y entonces te das cuenta de que no deberías hacerlo. And then you realize that you shouldn't do it. Porque está mal o porque es pecado. Because it's bad and it's a sin. Te das cuenta de que ya no puedes vivir
en pecado. You realize that you can't keep on living in sin. Y de repente llegas a tus sentidos And suddenly you go to your y senses te dices a ti mismo and you tell yourself que vives para Dios that I y live no for- para tu carne. for God and not for my own Es- flesh. Eso es el temor de Dios. And that's the fear of the Lord. Es el temor de Dios que te va a traer esa convicción en tu vida. It's a fear of the Lord that's going to bring that conviction to your life. Pero aquí vemos que el temor del Señor es un espíritu. But we can see that the fear of the Lord is a spirit. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo, So when we speak on the Holy Spirit, todos estos espíritus en Isaías son parte de él. all those spirits in Isaiah are part of that. Porque cuando Dios está hablando a las iglesias, Because when the Lord is speaking to the churches en el libro de Apocalipsis, in Revelation, Él dice que Él tiene los 7 espíritus. He says that He has the 7 spirits. En otras palabras, estos 7 espíritus en Isaías 11 son la plenitud del Espíritu Santo. And these 7 spirits in the book of Isaiah is the fullness of the Spirit of Y yo God. estoy tan contento que yo tengo el Espíritu Santo. And I'm so joyful that I have the Spirit of Yo God. alegro que yo tengo el temor del Señor en mi vida. I have joy because I have the Spirit, No sé the si fear of the Lord in my life. No sé si hay alguien más que está de acuerdo conmigo. I don't know if there's anyone else in No sé agreement si with me alguien más se tonight. alegra de tener el temor de Jehová en ellos. I don't know if anyone else can rejoice that they have the Spirit of God. Entonces Dios quería que yo hablara sobre este cierto aspecto del Espíritu Santo. And the Lord wanted me to speak on this certain aspect of the Holy Spirit, El temor del Señor. the fear of the Lord. Ya hemos establecido lo que es el temor del Señor. We've already established what the fear of the Lord is, Pero vamos a Proverbios 1:7. but we can go to Proverbs 1:7 Solo para que podamos ver más lo que es el temor del Señor. just so we can understand more what the fear of the Lord is. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbs 1:7 The fear of the Lord is the beginning of knowledge, fools despise wisdom and instruction. Todo comienza con el temor del Señor. Everything starts with the fear of the Lord. Puede ser cuando viene de sabiduría, conocimiento, fe. When it comes to wisdom, knowledge, and faith, El fundamento de estas cosas es el temor del Señor. the foundation of these things is the fear of the Lord. Lo opuesto al temor del Señor es decir que no hay Dios. The opposite of saying the fear of the Lord is saying that there isn't any God. ¿Por qué no vamos al Salmos 14, Why don't we go to Psalms 14, verso 1? verse 1? Salmos 14, verso 1. Psalms 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Psalms 14:1. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. They do abominable deeds. There is none who does good. Solo un necio sin el temor del Señor dirá tal cosa. The fool says in his heart, there is no God. Es por eso que el temor del Señor es tan importante. This is why the fear of the Lord is so important. El temor del Señor puede cambiar nuestras mentalidades y The- perspectivas incorrectas. The fear of the Lord can change our minds and our wrong perspectives. Y literalmente salvarnos. And it can literally save us. Porque sin el temor del Señor no seremos salvos. Because without the fear of the Lord, we will not be saved. Podemos pensar que venir a la iglesia We can think that coming to church y solo por glorificar lo que con nuestros labios somos salvos. and just by glorifying God with our lips, we're saved. Eso no podría ser más lejos de la verdad. That can be so far from the truth. Porque mire lo que dice Apocalipsis 14:7. Because look what Revelation 14:7 says. Diciendo a gran voz, temed a Dios
y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. And he said with a loud voice, fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. And worship him who made heaven and earth, the seas and the springs of water. Entonces temer a Dios y darle gloria a Dios viene mano en mano. So then the fear of the Lord and giving God glory goes hand in hand. Porque no puedes darle gloria y no temerle. Because you can't give him glory and not fear him. O no puedes temerle y no darle gloria. And you can't fear him but not give him glory. Porque coinciden. Because they coincide. Porque cuando los ángeles desciendan del cielo, Because when the angels descend from heaven, dirán a todas las naciones, temed a Dios y dadle gloria. because they will tell all nations to fear God and give him glory. Así que para darle gloria también tienes que temerle. So therefore, to give him glory, you also have to fear him. Pero como el Señor me dijo en mi sueño, But like the Lord told me in my dream, esta generación no tiene el temor del Señor. this generation doesn't fear God. Y eso no podría ser más cierto. And that couldn't be any more true. Porque lo vemos en todas las noticias Because we can see it in the news y en las redes sociales and social media. sobre lo que sucede en el mundo. What is going on around the world. No hay temor de Dios en absoluto. There isn't any fear of God at all. Y yo puedo esperar eso del mundo. And I can expect that from the world Porque ellos no tienen el Espíritu Santo. because they don't have the Holy Spirit. Pero las personas que espero tener el temor del Señor But the people that I expect to have the fear of God son las personas que proclaman decir que son cristianos. are the same people that proclaim to be a Que dicen Christian. que tienen el Espíritu Santo. They say that they have the Holy Spirit, Pero son esas mismas personas but it's those same people las que tampoco tienen el temor del Señor en ellos. that don't have the fear of the Lord inside in them. Es exactamente lo que el Señor me ha estado hablando estos meses pasados. And it's what the Lord has been speaking to me these past months. Que la iglesia está perdiendo el temor del Señor. That the church is losing the fear of God. Porque cuando digo iglesia, Because when I say church, no se vayan a confundir. I don't want you to get confused. No estoy hablando de este edificio. I'm not talking about this building. Yo no estoy hablando de este edificio. I'm not talking about this building. Estoy hablando de cada uno de nosotros. I'm talking about each and every one of Porque us. nosotros somos la iglesia. Because we are the church. Somos templo del Señor. We are the temple of the Lord. Y somos templo del Espíritu And Santo. we are the temple of the Holy Spirit. Y la mentira más grande And the biggest lie con la que la iglesia es engañada that the church is being lied es to creer que somos salvos simplemente glorificando a Dios con nuestros labios. is believing that you're going to be saved by glorifying God with just your lips. Pensamos que somos salvos solo por cantar a Dios. We think that we're saved by just singing praises to God. Porque oramos a Dios. Because we pray to God. Porque decimos al mundo, que yo soy cristiano. Because we tell the world, I'm a Christian. Pero mire lo que dice Isaías 29:13. But look what Isaiah 29:13 says. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. And the Lord said, because these people draw near with their mouth and honor me with their lips, while their hearts are far from me, and their fear of me is a commandment taught by men. Pero solo porque glorificas a Dios con tus labios, Just because you glorify God with your lips no significa que tu corazón está cerca de Él. doesn't mean that your heart is close to Him. Puedes cantarle aquí todo lo que quieras. You can sing to Him all you want. Puedes orar aquí todo lo que quieras. You can pray here all you want. Puedes glorificarlo con tus labios todo lo que quieras. You can glorify Him with your lips all you want. Pero si tu corazón, But if your heart no está cerca de Él, isn't close to Him, nada de estas cosas que hiciste no importa. none of these things that you did matter.
Porque cuando hacemos estas cosas, Because when we do these things, debe de ser con una intención. it has to be done with intention. Debe venir del corazón. It has to come from within the heart. No son solas las palabras que estamos acostumbrados a decir cada día que venimos a la iglesia, It's not the words that we're accustomed to say every time we come to church, sino que son palabras de intención, de comunicar con tu Dios. they're words that need to have intention, words that you can communicate with the Lord. Entonces, sin el temor del Señor, Without the fear of the Lord, tu corazón continuará a alejarse del Señor. your heart will keep going further away from the Lord. Porque como dice aquí en Isaías 29, Because just like it says in Isaiah 29, su temor del Señor es enseñado por los hombres. and their fear of me is a commandment taught by men. En otras palabras, In other words, la gente tiene el temor al hombre. man have the fear of a man. Es una locura como a veces tenemos más temor al hombre que temer a Dios. It's so crazy how sometimes we fear man more than we fear the Lord. Porque cuando Dios nos dice Because when the Lord tells us que no hagamos algo a través de su palabra, that we shouldn't do something through His word, seguimos haciendo esa misma cosa. we keep on doing the same thing. Pero cuando el hombre, But when man, o en más detalle un pastor o un líder, or when a pastor or a leader, que nos dice no hagas eso, they tell us don't do that, ahí es cuando obedecemos. that's when we listen and we're obedient. Pero si todavía no me entienden, But if you still don't understand me, déjame ayudarte. let me help you Ahorita out. vamos a predicar contra estos espíritus en el nombre de Jesús. Tonight we're going to preach against these spirits in the name of Jesus. Primer ejemplo, First example, estamos escuchando música secular. we're listening to worldly music, secular Estás music. solo You're by yourself, y de repente alguien viene and suddenly someone comes, y ahí es cuando lo apagas. and that's when you turn it off. Eso es el temor del hombre. That's the fear of man. Porque Dios te estaba observando todo ese tiempo. Because God was observing Pero you this no lo whole time, apagaste. but you didn't turn it off. Entonces, ¿dónde estaba el temor del Señor? Where was the fear of the Lord? Porque yo no creo que entendamos I don't think we understand lo demoníaca the demonic, que es la música secular. the demonic, diabolical music that secular Los artistas en estos días artists in these days, canten sobre lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. they sing against what the Bible says. Pero ¿de qué hablan esos artistas? But what do these artists talk or sing about? Hablan de promiscuidad, They talk about promiscuity, de asesinarse unos a otros, about murdering the one another, de consumir drogas. consuming drugs. Es exactamente lo contrario de lo que dice la palabra de It's Dios. exactly against what the Word of God says. ¿Y crees que está bien que esas letras salgan de tus labios? Do you think that's okay for those lyrics to come out of your mouth? Los mismos labios que usas para glorificar a Dios. Those same lips that you use to glorify ¿Crees God. que está bien escuchar y consumir eso en tu espíritu? Do you think it's okay to listen and consume that in your spirit? ¿Dónde está el temor del Señor? Where is the fear of the Lord? Hay otro ejemplo. Let me give you another example. La oración. Prayer. Solo nos gusta orar aquí en la iglesia. We just like to pray here at church. Para algunas personas, For some people, este es el único lugar donde oran. it's the only place that you pray. Pero Dios nos dice en el libro de Tesalonicenses, But the Lord says in the book of Thessalonians, orar sin cesar. pray without ceasing. Pero no lo hacemos. But we don't do it. Pero cuando los líderes dicen, oh, vamos a orar, But when the leaders say, let's go ahí pray, estamos rápidos en hacerlos. we go quickly to go do it. ¿A dónde está el temor del Señor? Where is the fear of the Lord? Otro ejemplo. Another example. Dios nos dice, no, en otras palabras, chismear. The Lord tells us in other words, don't gossip. In English, it's to curse your brothers and sisters. En inglés es no maldecida a su hermano o su hermana. ¿Por qué no leemos lo que dice Santiago capítulo 3 versos 8 a 10? Why don't we read in the book of James 3 verses 8 to 10? Pero ningún hombre puede domar la lengua,
que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. Brothers, these things ought not to be so. Dios nos dice que no debería ser de esta manera. The Lord says it shouldn't be like this. Pero sin embargo, todavía lo hacemos. But yet we still do it. Estamos chismeando. We're gossiping. Pero es cuando alguien pasa But it's when someone comes up, y ahí es cuando paramos. that's when we stop. El Señor estaba escuchando todo el tiempo, The Lord was listening this whole time. pero no paraste. But you didn't stop. ¿Dónde está el temor del Señor? Where is the fear of the Lord? Debemos amarnos unos a otros. We should love one another. Todos somos el cuerpo de Cristo. We're all the body of Christ. Y el chisme te convierta a un tumor en el cuerpo de Cristo. And gossiping makes you a tumor in the body of Es Christ. canceroso. It's a cancer. Otro ejemplo, Another example, leyendo y meditando en su palabra. reading and meditating in His Word. ¿Por qué? ¿Y por qué es la única vez que leemos la palabra es en la iglesia? Why is it that the only time we read the Word, it's in church? No tenemos tiempo apartado fuera de la We iglesia don't have time put aside outside of church para permanecer en su palabra. to be in His Word. Pero ahí cuando el predicador dice vamos a abrir nuestras Biblias, But when the preacher says, let's open up our ahí Bibles, por fin leemos la palabra. that's when we finally read the Word. El Señor nos dice en Josué The Lord tells us in Joshua que día y noche debemos leer y meditar en su palabra. that day and night we should read and meditate in His Word. ¿A dónde está el temor del Señor? Where is the fear of the Lord? Otro ejemplo, Another example, las redes sociales. social media. En las redes sociales, In social media, ahí publicamos lo que queremos. we post whatever we want. Música secular, Secular music, malas palabras. bad words, Nosotros en ropa inmodesta. wearing immoral or immodest clothes, Nosotros mismos en lugares que no deberíamos estar. places that we shouldn't be in, Nosotros mismos haciendo cosas que no deberíamos hacer. doing things that we shouldn't be doing. Pero antes de publicar, But before posting, te aseguras de quitar a ciertas personas en las iglesias, you make sure that you hide certain posts from people donde tus padres, ciertos amigos y líderes de la iglesia no te pueden where ver. your parents, some certain friends or leaders from church, they Por- can't see what you're doing Porque tú tienes el temor del hombre. because you have fear of man. Aunque se pueden esconder cosas a la gente, Although you may be able to hide things from man, nada se puede esconder a los ojos de nuestro Dios poderoso. you can't hide anything from God seen. El libro de Hebreos In the book of Hebrews, dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. in the book of Hebrews, it says all things are naked and they're able to, God's able to see them. Otro ejemplo, Another example, las drogas. drugs. Lo hacemos encerrados en nuestros cuartos We do it hidden in our rooms hasta que alguien trata de entrar. until someone tries to come inside our room. Ahí es cuando lo ponemos a un lado y lo escondemos. That's when we hide it and put it aside. Lo hacemos en las escuelas, We do it at school. escondiéndose de las maestros, maestras. We do it hiding away from our teachers. Pero Dios te estaba observando cada vez que fumabas y tomabas. But the Lord was looking at you every time you were smoking. ¿A dónde está el temor del Señor? Where is the fear of God? Otro ejemplo, Another example, la pornografía. pornography. Miras a la pornografía encerrado en tu cuarto. You look at pornography
inside your room hasta que alguien trata de entrar. until someone tries to come in. Y ahí es cuando lo apagas. And that's when you try to turn it off. Pero Dios estaba observando todo el tiempo. But the Lord was looking at you this whole time. Y ni siquiera pensaste en apagarlo por un momento. And you didn't think about turning it off for a Otra moment. vez, eso es el temor al hombre. Once again, that's the fear of ¿A man. dónde está el temor del Señor? Where is the fear of the Lord? Y yo no iba a entrar en este tema de la pornografía. I wasn't going to get into this, into pornography. Pero el Señor me confirmó But the Lord confirmed que yo necesitaba predicar el contra de este espíritu maligno. that I had to preach against this evil spirit. Porque es este mismo espíritu de la pornografía Because it's the same spirit of pornography que se ha infiltrado en la iglesia como nunca antes. that has infiltrated inside the church like never before. Y se ha apoderado no solo de nuestros jóvenes, And it has taken over not just our young people, sino adultos y de líderes. but also with adults and leaders. Pero no se confunden, no estoy hablando de este edificio, la iglesia, But I'm not just talking, don't get confused, I'm not talking about this building as a church, sino que el cuerpo de Cristo que es la iglesia. but the body of Christ that is the church. Este espíritu This spirit ha destruido estas relaciones con Dios. has destroyed relationships with God. Y quizás hay algunos que quizás en este momento And maybe there's some people in this moment, que están pensando en ese video que van a ver una vez que lleguen a la casa. so some people are thinking about that video you're going to watch as soon as you get home. Estás aquí físicamente, You're here physically, pero mentalmente estás cautiva por ese espíritu de pornografía. but mentally you're bound by that spirit of pornography. Pero amado joven, But young person, amado adulto, but older person, amado líder, leader, he venido a decirte I have come to tell you, que si eso eres tú, if this is you, hoy Dios te está diciendo que no tienes que sufrir en silencio The Lord- más. the Lord is telling you you don't have to suffer in silence anymore. Que tú eres suficiente. You are enough. Dios te está diciendo, The Lord is telling you, yo quiero darte el temor de Dios esta noche. I want to give you the fear of the Lord tonight. Otro ejemplo, Another example, confiando en Dios. trusting the Lord. Porque quizás estamos luchando por confiar y tener fe en el Señor. Because we might be struggling with fearing the Lord and trusting the Lord. Pero preferimos irnos a soluciones carnales. But we go to solutions that are fleshly. Pero el libro de Proverbios dice But the book of Proverbs says, que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. to trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Porque Él es el Señor Because He is the Lord que nos va a guiar en el camino. that's going to guide our every step. Y todo esto que yo mencioné And all of this that I've mentioned, son cosas donde yo miro el temor al hombre these are things that I can see how there's the fear of man y no el temor del Señor. and not the fear of the Lord. Y quizás algunos se están realizando And maybe some people are realizing que verdaderamente sí tienen el temor al hombre that you guys do have the fear of y man no el temor del Señor. and not the fear of the Lord. And esto es una cosa buena. It's a good thing que lo estás realizando. And it's a good thing that you're realizing this. Porque en unos pocos momentos Because in a couple moments, te voy a dar la oportunidad de decidir si quieres el temor de Dios en tu vida you're going to have the opportunity to have the fear of the Lord in your life y no el temor al hombre. and not the fear of man. Porque todo eso del temor al hombre tiene que cambiar. Because all of the fear of man needs to change. No podemos seguir viviendo así. We can't keep on living like this. Si verdaderamente queremos el avivamiento, If we really want revival, comienza con nosotros. it starts with us. Nosotros somos el avivamiento. We are the revival. Tenemos que purificarnos We need to purify ourselves para que Dios pueda manifestarse de una manera todopoderosa. so God can manifest Himself in a powerful way. Segundo de Corintios verso 7. 2 Corinthians chapter 7. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Debemos hacer todo esto para completar el temor de Dios, el del Señor en nosotros. We have to do all of these things so the fear of the Lord can be completed in our lives. No podemos seguir viviendo en los ejemplos que yo mencioné. We can't keep on living with these examples that I just gave. Límpiate a ti mismo para que Cleanse yourself so Él nos puede dar el temor de Dios. He can give us the fear of God. Porque si no lo hacemos, Because if we don't do it, el Espíritu Santo no puede morar en ti. the Spirit of God can't live within you. Yo no sé cuántos quieren que el Espíritu Santo siga morando en ellos. I don't know if you want the Spirit of the Lord to abide in you. Porque yo sin el Espíritu Santo no puedo hacer nada. Because me, personally, without the Spirit of God, I can't do anything. Yo reconozco que sin Él y su Espíritu, I recognize that without Him and His Spirit, yo simplemente voy a caer en el pecado. I will fall in sin. Y es por eso el temor de Dios, And that's why the fear of el God, Espíritu Santo, the Spirit of the es Lord, tan importante en tu vida. is so important in your life. Debes de venir a este lugar You should come to this place siempre con la intención always with that intention que quiero ser lleno de esa dulce presencia. that you want to be filled with that sweet Porque cuando eres presence. lleno de esa presencia, Because when you're filled with that presence, es cuando tú puedes salir fuera de este edificio it's when you can go out of this building y combatir con esos espíritus malignos que te van a atacar diariamente. that you can go against any evil spirit that comes against you. Porque yo lo puedo decir de experiencia. I can say it from experience. No lo puedes hacer con tus propias fuerzas. You can't do it with your own might. Tienes que depender del Espíritu Santo. You have to depend on the Spirit of Y el God temor de Dios que viene con el Espíritu Santo. and the fear of God that comes with His presence. Y yo antes de traer esta palabra, yo sabía que Dios iba a ser al punto. And before preaching this word, I knew God was going to go straight to the point. Yo no pienso en, yo necesito tomar una hora para que Dios puede hablar y Dios puede manifestarse con unción. I don't think that I have to speak for an hour for God to manifest Himself and His glory can be poured on us. Yo ya creo que Dios ha hablado en esta noche. I believe that the Lord has spoken tonight. ¿Por qué no me acompañan en pie Why don't you stand to your feet? por este último verso? And lastly, this last verse. Primero de Corintios, verso 6. Verso 20. Primero de Corintios, verso 6. Capítulo 6, verso 20. Porque había sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Esta es una razón perfecta This is a perfect reason para completar el temor del Señor en nuestras vidas. for you to complete the fear of the Lord in our life. No podemos seguir viviendo en los ejemplos que mencioné. We can't keep on living with these examples that I've mentioned. Por esta perfecta razón, Because of this perfect example, Dios te compró por un precio. God bought you at a price. Tú no eres gratis. You aren't free. Él tuvo que dar su vida para ti. He had to give His life for you. Pero ¿por qué no meditamos en esto un poco más? Why don't we meditate on this for a little more? Que no era cualquier persona que dio su vida para ti. It wasn't just any person that gave his life for you. Era el mismo Dios poderoso, It was the Almighty God manifestado en carne, manifested into flesh. que se llamó Jesucristo. And His name was Jesus. Y Jesús te amó de tal manera And Jesus loved you so que Él murió en esa cruz por ti. that He died on that cross for you. Él sabía
He knew. de todo lo que ibas a hacer en contra de él. He knew everything that you were going to do against Pero him. todavía murió por ti. But he still died for you. Él sabía que tú ibas a ser atado a estos espíritus, He knew that you were going to be bound to these spirits, a estas drogas, to these drugs, a la pornografía, to pornography, en esta mentalidad and that mentality de que yo no necesito a Dios. that I don't need God. Él sabía todo esto, He knew all of this. pero todavía And yet, pensando y meditando en todo esto, el Señor en esa cruz on that cross, he thought about, dijo que yo iba a morir por mi hijo y mi hija. he thought of dying for my son and my daughter, his daughter. Él sabía que no ibas a tener el temor del Señor. He knew that you wouldn't have the fear of the Lord. Pero todo esto puede cambiar But all this can change esta noche. tonight. Él te puede dar verdaderamente el temor del Señor. He can give you the true fear of the Lord. Pero quizás todavía personas But maybe there are people en estos momentos in these moments, están diciendo, oh, esta palabra no es para mí. and they're saying, this word is not for me. Que yo subo al altar, yo estoy bien. I go up in the pulpit and I'm fine. Yo no soy atado a nada, yo estoy bien. I'm not bound to anything. Yo tengo el temor del I Señor, have está the fear bien. of the Lord. I'm fine. Pero mire lo que dice Romanos 3:23. But look what Romans 3:23 says. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. Es decir, que nosotros siempre necesitamos a Dios. This means that we always need God. No importa de lo cual perfecto pensamos que somos. It doesn't matter how perfect we think we are. Todos caemos We all fall short. pequeño de la gloria de Dios. We all fall short of the glory of God. Es por eso que yo quiero abrir este altar This is why I want to open the altar por alguien, por personas for people que verdaderamente quieren el temor del Señor that truly want the fear of the Lord en tu vida. in their lives. Pero antes que Dios te pueda llenar But before the Lord can fill you con el espíritu del temor de Jehová, with the spirit of the fear of God, Él tiene que ver un arrepentimiento genuino. there has to be a genuine repentance. Él tiene que ver He has to see que tu corazón that your heart y tu mente and your mind han arrepentido have repented de estos pecados from these sins que todavía estás haciendo that you're still doing en puertas cerradas, in closed doors, para que Él te puede verdaderamente llenarte del temor del Señor. so he can truly fill you with the fear of the Lord. Entonces el altar está abierto The altar is open por los que verdaderamente han decidido, for those that have truly decided yo me voy a arrepentir de mis pecados. that you're going to repent from your sins. Ya no puedo estar sufriendo en silencio. I don't want to suffer in silence. Yo quiero verdaderamente vivir para Dios. I want to truly live for God. Yo quiero verdaderamente I want to truly tener el temor de Jehová have en mi the vida. fear of the Lord in my life. Pero otra vez les digo, I want to say once more, necesitas un arrepentimiento genuino. you need to repent genuinely. Eso significa That means que literalmente that you literally, estás caminando a un lugar, a un camino. that you're walking towards a place, Y cuando te arrepientas, and when you repent, literalmente le das vuelta you genuinely turn around or literally turn y around comienzas a caminar al otro lugar. and you walk the opposite way. Está bien que estás atado. It's okay to be bound. Está bien que estás en pecado. It's okay to be in sin. Porque si tú reconoces eso, Because if you recognize that, ya no estás engañado por el diablo. you're not being fooled by the enemy.
No deja que el voz del diablo te diga, Don't let the voice of the enemy tell you. está bien, quédate en silencio en ese pecado. It's okay, stay in silence in that sin. Dios siempre te va a perdonar. God is always gonna forgive you. Está bien, quédate en ese pecado. It's okay, stay in that No sin. te arrepientas. Don't repent. Quédate callado. Stay quiet. No clamas a ese Dios Don't call out to that God que todavía no te ha librado de ese that pecado. still hasn't set you free from that sin. Mire, todavía estás atado. You're still bound. Dios todavía no te ha librado. God still hasn't freed you. ¿Por qué te vas a arrodillar Why are you gonna kneel down? si Él no es real? If he's not real, Todavía estás atado. you're still bound. Pero si tú te arrodilles, But if you kneel solo arrodilles y te humillas ante al Dios poderoso and you kneel before God y tú genuinamente dices al Señor, and you genuinely tell God, Señor, God, yo verdaderamente te necesito en mi vida. God, I truly need you in my life. Yo reconozco I recognize que tengo el temor al hombre. that I have the fear of man. Yo tengo el temor al hombre. I have the fear of man. Aunque tú siempre me has mirado y observado Although you've always seen me en todo mi pecado, in all my sin, yo nunca pensé de parar. I never thought of stopping. Nunca pensé I never thought